día de la Sagrada Familia dentro de este espíritu de Navidad, dentro de esta octava de Navidad, y ver esta fiesta de la Sagrada Familia. Como hijo pensamos, ya hijo grande, uno piensa en sus padres, sus hermanos, también tantos que piensan en su esposa y en sus hijos. En la Sagrada Escritura nos manifiesta una mentalidad bíblica de cómo debe ser una familia que cree en el Señor, en nuestro caso una familia cristiana. Yo recuerdo muy bien que normalmente era difícil uno salir con su padre, porque con su papá, porque papá siempre estaba trabajando. Pero bueno, me tocó la oportunidad de salir pequeño a la ciudad con mi padre, y él no es de mucho hablar, pero en esa ocasión se dirigió directamente y me dijo, él y yo andando solos en la ciudad, hay una especie como de ruleta, de juego, y entonces él me dijo, no quiero verte nunca jugando ningún tipo de juego, ¿verdad? Y traigo esto a colación porque a veces uno de los problemas que tiene nuestra familia es la ludopatía. Papá, mamá, puede ser un momento de distracción, de estrés, pero se ha perdido mucho, la familia ha perdido mucho en la adicción a los juegos. Hay personas, hay papás que son ludópatas, que a veces nos encañonamos los misiles hacia el alcohol, hacia la droga, que también es un profundo mal, pero también los juegos de azares también empobrecen también y crean grandes situaciones en nuestras familias. Y hay entonces aquellos que han caído en esa adicción, porque a veces ni se nota mucho esa problemática en algunos integrantes de la familia. Entonces, primera advertencia, como para hacer esta familia, la mentalidad cristiana, saber que nosotros, o incluso como latinos, no se promueve mucho en nuestros países esa realidad de los juegos, pero como andamos tanto nosotros, podríamos pensar que es algo muy normal, y al no crecer en esa cultura desde pequeño, pudiéramos perder la existencia y la estabilidad familiar en esos juegos de azar. Eso es lo primero. Hay que aprender a ahorrar, hay que aprender a negociar, hay que aprender a trabajar fuerte. Y la suerte, entonces, nos va a acompañar como un fruto de nuestro esfuerzo y de nuestra paciencia en nuestra manera de promover nuestra familia, porque puedan existir incluso algunas personas que creen que pudieran ayudar a su familia si sale el número, el bingo en el casino o no sé. Entonces cuidado con esa mentalidad, que no siempre hablamos de eso tampoco en las parroquias, en las iglesias, pero hoy día de la familia, qué bueno que podemos hablar así. También como familia cristiana, nosotros tenemos que aprender a crear nuestro espacio, a crear nuestros espacios propios de familia. El que se casa, casa quiere. Oigan eso. Entonces hay gente como que perdieron ese ánimo de tener su espacio, de tener su espacio. Es muy importante también para los hijos también de esa casa, que también es un reto, claro está, pero a veces haraganería también. A veces es no querer esforzarse un poquito más. Y el ambiente familiar, que pueda ser un ambiente fresco,
que pudieran permanecer aquellos que directamente son familia. También por la misma protección, y aunque esto pueda doler un poquito a algunas personas, no lo hago con esa intención, simplemente es crear conciencia de que tenemos que tener como familia también nuestros propios espacios. Y porque dentro de la familia, dentro de mi espacio familiar, no podemos ser libres, Cuando yo llego a la casa de mis padres, allí, yo llego como con esa alegría, con esa autoridad allí, voceo, y digo palabras, y abrazo a mis padres, y me visto diferente, porque es mi espacio. Es el espacio que mis padres me han querido compartir conmigo. Y es bueno que podamos nosotros luchar por tener ese espacio. Y hay tiempo para hacerlo. Hay más tiempo para crecer que tiempo para estar llorando y lamentándonos. Hay gente que le encanta estar lamentándose y buscar culpables. Y yo creo que a papá y a mamá no es muy agradable que sus hijos estén escuchando a papá y a mamá quejándose tanto que la situación, y que aquello, y que fulano es culpa de fulano, y que es culpa de fulano. Por Dios, vamos a tratar de poner ese empeño también de crear nuestros propios espacios también para el bien y el progreso de nuestras familias también. Y luego, también es importante, recuerdo muy bien que nos decía un maestro en el seminario, que nos decía lo siguiente, porque no solamente para los viejos que hay aquí, un fin de la lección, también para los más jóvenes. Y entonces decía ese maestro, decía nosotros los seminaristas, después que usted salió de su casa, vuelva a su casa, pero que sea a dormir una noche o a compartir con sus padres, pero trate de buscarse su rincón porque ya usted salió de esa casa. Si usted vuelve de nuevo después que salió, los primeros días usted va a ser bien recibido, porque qué papá y qué madre no reciben con alegría a sus hijos, pero con el tiempo empiezan papá y mamá a decirle a uno que uno no trabaja, que hay que buscar la manera de progresar y que aquello, y hay algunos hijos que después que se van y para colmo se portaron muy bien cuando estaban con papá y mamá, vienen con mucho derecho a recibir su habitación. Entonces hay que tratar de tener los hijos también esa capacidad, ese discernimiento de saber tomar bien las decisiones que van a tomar en un determinado momento. Y a la vez también que si me aparto de mis padres, si me aparto de mis raíces, saber muy bien que me estoy comprometiendo a crecer y a colaborar también para el bien de la sociedad, especialmente de los míos, de mis familiares más cercanos. Entonces, esta dinámica la vemos acá también en esta lectura. Cuando vemos de una manera especial a María, que le reclama que es normal, fíjense, en una caravana, en un lugar que no es su tierra natal, se pierde el muchacho. Y fueron 3 días perdido Jesús. María y José no dormían pensando en su hijo. Cuando lo encuentran entonces, vemos como una especie de reclamo de María, que es normal. Una madre angustiada encuentra a su hijo y le pregunta que dónde se había metido, qué sucedió. Pero hay la respuesta de Jesús. Vemos una gran lección. Ya es hora de que me vayan dando mi espacio. Ya es hora de que los sentimientos no sean un obstáculo para mi crecimiento personal. Oigan bien, mis queridos padres, a veces se quiere amar demasiado a los hijos que no permite en ellos un auténtico desarrollo. A los hijos hay que aprender a dejarlos a crecer. Hay que permitirles que puedan crecer. Y nosotros somos muy sentimentalistas en la familia. Nosotros somos muy dados como a controlar, porque yo siento a los otros y tenerlo a veces hasta estancado. Pensamos mucho en nuestros sentimientos, que en grandes problemas a veces nos meten.
y no permitimos entonces que el otro pueda crecer e independizarse y madurar también. Todos tenemos una lección que aprender en este día de la Sagrada Familia. Tenemos que aprender a aconsejarnos, es cierto, lo decía la lectura, aconsejarse mutuamente, pero también hay que aprender a ser agradecidos, que se repetía bastante en la segunda lectura. Sean agradecidos. Los hijos tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Y a lo mejor muchos de los que estamos aquí tenemos a nuestros padres lejos, están lejos. Y muchos salieron de su casa incluso prometiéndole a sus padres que le iban a colaborar, que le iban a ayudar. Pero llegaste aquí y te volviste arrogante, te volviste muy lento y estás culpando a muchas personas. Te veniste para acá y no te estás esforzando para tú mismo crecer, para tú mismo echar para adelante, porque es la única manera como también podremos ayudar también a nuestros padres, santificarlos a ellos, agradecidos también gracias a nuestro sacrificio. Tenemos que aprender nosotros a buscar alternativas para dar las gracias a los demás, aquellos que también se han esforzado para que yo pueda crecer en estatura, en sabiduría y en gracia también. Ya está bueno de separarnos tanto como familia y buscar tantas justificaciones para decir entonces que yo no puedo. Hay que aprender a esforzarse, hay que aprender a estudiar, hay que aprender a sacrificarse. Ya está bueno de que duremos año tras año tomando, fumando, jugando y no ahorrando y no estableciendo un proyecto de vida que provoque vida como una acción de gracia también a las personas que me quieren y a las personas que se han esforzado por nosotros. Eso es una manera también de ser también trabajador. Es una manera también de manifestar que estar lejos de mi familia, de mi sangre, ha valido la pena. Y todavía hay tiempo para retomar el camino del crecimiento y también espiritual. No podemos nosotros pensar en todos esos proyectos, en ser auténticamente agradecidos si nos olvidamos de Dios. También en nuestras familias hemos escuchado a nuestros padres, hemos escuchado a nuestra gente hablándonos de Dios y lo importante que es creer en el Señor. Vamos a poner nuestra vida delante de Dios. Vamos a encontrarnos también con Jesús, que Él sabe también cómo se vive en familia. Pidámosle consejos a Cristo de cómo ser una auténtica familia cristiana. Por lo tanto, mis hermanos, que este tiempo que nos queda en este mundo, en estos lugares, nosotros nos preparemos también para sonreír y nos preparemos también para dar gracia en concreto, que podamos nosotros bendecir el nombre de Cristo, también pudiendo decir nosotros como Él en la cruz: he hecho todo lo que tenía que hacer. Padre, he cumplido con mi misión. Que el Señor nos siga sosteniendo y que lleguemos a ser también tesoros también en donde nos encontramos y así poder promover la dignidad humana en nuestro entorno y también ante nuestros familiares y amigos. Y dejemos de quejarnos tanto y pongámonos a estudiar y a trabajar, que entonces tendremos mucha gente que nos van a colaborar y también muchas personas que nos van a seguir también en este camino cristiano. Como latinos tenemos que echar para adelante, porque para eso venimos para acá. Como latinos tenemos que orar a Dios, porque forma parte de nuestra identidad y de nuestro crecimiento. Pero también como latinos tenemos que aprender a confiar los unos con los otros y a promovernos, y dejar de estar metiéndonos el pie, de estar nosotros entorpeciendo el camino de los demás. Somos una familia y estamos llamados a ser familia al estilo de Jesús, María y José.
y donde quiera que estemos ya hemos aprendido a ser familia. Entonces pongamos estos ejemplos en práctica. Que así sea. Amén.